Vamos a estar buscando y continuamos con Primera de Samuel. En esta ocasión, mantenga allí su Biblia en el capítulo 2 en adelante. Hoy vamos a estar usando varios textos y le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Samuel. No soy muy ganado a que los calendarios de exposición estén subordinados a los calendarios litúrgicos y a las efemérides que integran parte pues de nuestras agendas y calendarios, ¿no? Parece que es obligatorio hablar de las mujeres en el Día de la Madre, parece que es obligatorio hablar de los hombres en el Día del Padre, de la paternidad. Parece que se nos hace ineludible en Semana Santa hablar de otra cosa distinta, ¿no? A los eventos relacionados a la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador. El tema y el eje neurálgico de nuestra exposición ciertamente es ese. Sin embargo, el día de hoy, por razones providenciales, tenemos un temazo, porque la semana pasada estuvimos hablando de la oración de la mamá del juez y el primero de los profetas quizás, además de Moisés, a Samuel. Tenemos al último de los jueces de la tierra de Israel, pero veremos ahora un incidente de paternidad disfuncional que también es objeto de consideración en este precioso libro. La semana pasada estuvimos explorando y vimos cómo en la literatura histórica tenemos algunas particularidades que vienen a ser objeto de profundo interés para nuestro estudio. Los libros históricos, al igual que la literatura poética hebrea, tienen distintas formas en las que nosotros hermenéuticamente debemos acercarnos a ellos. Digamos, el que algo ha sucedido no significa que se deba elevar a estatus preceptivo. El que se nos brinde un registro de algún evento no significa per se que siempre el evento tiene que interpretarse de la misma manera. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en la interpretación de la literatura de narrativa histórica, es el evento de Pentecostés. Ustedes verán cómo en el evento de Pentecostés toda la comunidad habló en lenguas, profetizaba, vino un viento que estremeció el recinto y fueron repartidas lenguas como de fuego. A partir de esa experiencia de Pentecostés, la iglesia, gran parte de nuestra iglesia latinoamericana, ha entendido que un culto de unción es un culto donde por lo menos tiene que haber una banca partida. Se tiene que romper una banca o tiene que haber una silla partida o tiene que haber un estremecimiento del local, si no, no hubo unción. Porque el paradigma, el arquetipo de la conducta espiritual, en este caso se utilizó Pentecostés como referente. Pero usted puede ver que la narrativa del evento histórico luego es articulada y bien sistematizada por el apóstol Pablo en un documento que ahora no tiene características narrativas e históricas, sino preceptivas y normativas. La literatura epistolar paulina entonces viene a poner de alguna forma reparos al ejercicio y a la administración de los dones. Es interesante ver que en primera instancia Pablo dice que la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, para empezar. Y el apóstol Pablo eso lo deja muy en claro en Primera de Corintios capítulo 12. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la diversidad de dones nos habla de que hay una diversidad de operaciones espirituales, pero no necesariamente la única evidencia del bautismo, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, es el hablar en lengua. De hecho, el apóstol Pablo, de manera retórica, parece desmentir esta concepción. Miren cómo lo dice en el capítulo 12, verso 29. A uno puso en el verso 29, ¿son todos apóstoles? Pregunta, y la pregunta retórica supone el no.
¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Con esto nos quiere enseñar el apóstol Pablo de que quizás un texto histórico tiene que ser contrastado con un texto preceptivo y normativo. Digamos, la armonía plena del consejo divino tiene que estar presente cuando usted interpreta un documento de carácter histórico y de características narrativas. Estos libros, que son objeto de nuestra exposición, nos sugieren muchos eventos interesantes que tienen que ser, por supuesto, ponderados y armonizados a la luz de todo el consejo divino, pero que tiene una relevante e interesantísima pertinencia, sobre todo porque estamos explorando hasta qué punto los valores de la espiritualidad cristiana tienen mentoría y ejercen un factor de influencia en los factores de poder, en los factores de gobierno, en la arquitectura social de nuestra experiencia cotidiana. Estamos explorando la experiencia monárquica de Israel porque tengo y creo que hay sugerentes experiencias acá que explorar para evaluar nuestras propias realidades. Este libro no solamente le habló a los contemporáneos de David, a los contemporáneos de Manasés, a los contemporáneos de Josías. Aquí tenemos un documento que sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Usted podrá ser un intérprete de la realidad y al igual que los hijos de Isaacar, ser entendidos en sus tiempos para saber qué hacer y para saber cómo orientar, porque como muchos especialistas en la resolución de conflictos nos han advertido, el poder describir un problema ya le brinda a usted la mitad de la solución del problema. La iglesia, como conciencia profética del Estado, tiene que estar bien documentada y tiene que ser muy lúcida a la hora de interpretar las realidades. Aquí tenemos y vimos cómo una mujer afrontando esterilidad, un problema social, un problema médico, podría alguien decir, la esterilidad primigeniamente es un problema médico. Pero las implicaciones sociales de la esterilidad eran formidables para una mujer del mundo antiguo. Hoy yo les decía a ustedes, la mujer no necesita tener muchachos, tener un hijo para poder realizarse. Las mujeres hoy están desarrollando su valía y su valor social en términos de desarrollos profesionales y económicos. Hoy la mujer está apostando por su autonomía, hoy está apostando porque ya no es el hogar el núcleo de su consumación y de realización personal. Hoy los factores empresariales, los factores económicos, los factores académicos pueden ser de alguna manera la instancia de validación personal de la feminidad. Y de hecho gran parte del esfuerzo del feminismo postestructuralista es explorar nuevos roles y nuevas realidades aún metafísicas para la interpretación de la feminidad. Pero hemos visto que el feminismo ha terminado por destruir el sujeto ético que pretende reivindicar. Hoy el feminismo terminó destruyendo al sujeto que pretendía reivindicar, porque como diría Monique Wittig, o diría la misma Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, no se nace mujer sino que se llega a serlo. La feminidad es una construcción social. La mujer construye su identidad de género a través de las imágenes intersubjetivas o a través de un fenómeno autoperceptivo. Usted puede ver lamentablemente cómo hoy la mujer ha sido destruida como sujeto ético frente a estas infernales propuestas filosóficas que han terminado por destruir la condición femenina. En ese esfuerzo por una presunta reivindicación de la feminidad, la mujer ha perdido el horizonte y el rumbo. Y creo que con Ana pudimos ver algunas de las formas en las que la mujer y la maternidad y la feminidad puede afrontar los diversos desafíos que los quebrantos y la misma providencia nos impone. Afrontó la esterilidad, encontró resolución a su crisis emocional, psicológica y espiritual, no teniendo un niño, algo que para mí es muy valioso. ¿Sabe qué es interesante? Que usted podría decir,
yo voy a ser feliz cuando tenga una casa propia. El soltero va a decir, yo voy a ser feliz cuando consiga a mi esposa o a mi esposo. Alguien va a decir, yo voy a ser feliz cuando tenga 3 hijos y una buena cuenta en el banco. Yo voy a ser feliz cuando tenga un trabajo mejor que el que tengo ahora. Pero lo interesante de esta mujer es que no necesitó conseguir lo que ella esperaba. Ella quería tener un hijo. El asunto es que ella encontró en Jesús la suficiencia integral de su búsqueda. Encontró en Jesús la respuesta integral de su privación emocional. Ya no solamente yo espero la consumación de mi deseo, en este caso tener un niño, sino que en ti yo encontré la plenitud de mi ser, y esta mujer resolvió antes de ser madre. La Escritura dice que nunca más estuvo triste, pero como antecedente a la resolución emocional, vimos que derramó su ser ante la presencia del Señor. Y vimos que después de una larga batalla espiritual, después de la onerosa carga social, cultural, y que su rival, como dice la Escritura, la entristecía y la irritaba, esta mujer encontró una resolución en la recámara secreta, en la oración, en derramar su ser, en presentarnos con un corazón contrito y humillado, en presentar sacrificio de alabanza ante nuestro Dios. Me resulta fascinante, porque aquí dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hoy usted se podrá preguntar, pastor, mis sueños no se han cumplido, yo no me he podido ni casar, yo no he podido tener el empleo que quiero, yo no he podido llegar a las metas que me tracé desde mi juventud. Yo no he podido lograr todas las cosas que yo esperaba. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que ni todo eso de tenerlo tú va a poder suplir el enorme vacío que tu corazón tiene. Nosotros resolvemos, los cristianos, nuestras crisis y nuestras privaciones en la misma presencia del Señor. Derrame su ser ante Él, busque su rostro, exponga su causa ante el Señor, derrame su alma, al igual que Jacob en Peniel, y el Señor te promete que en ese encuentro de soledad, porque es interesante que Dios te va a llevar allí en soledad, cuando estás muy triste o irritado y te refugias en Él, en soledad Dios llamó, como dice el profeta Oseas, y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. ¿Qué le pasó a Jacob en la soledad de Peniel? Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿Ha usted orado de esa forma? ¿Usted ya le ha dicho al Señor, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigues? ¿Ha derramado usted su ser ante la presencia del Señor diciendo, Señor, yo hoy necesito que tú hables a mi corazón? Y lo interesante es que la oración no es para que usted le doble el brazo a Dios. Tenemos que quitarnos ese software. La oración no es para cambiar a Dios, para que Dios cambie de opinión. Dios no necesita cambiar de opinión. Los planes de nuestro Dios son sabios, perfectos. Sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos, mucho menos. Mire, si yo comparo el pensamiento de Dios con el mío, es el equivalente a pensar que una hormiga me tiene que dar a mí instrucciones. Y se queda corta la analogía porque las hormigas son más sabias que muchos hombres. No hay paralelismos. La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para que mi corazón se haga dócil a la voluntad soberana e inescrutable de un Dios sabio. Y poder en oración decir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Usted exponga su causa ante Él, pida porque Él da. Escuche, no confunda que no debe pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá.
Santiago decía que muchos de nosotros no tenemos es porque no pedimos. Y pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para nuestros deleites. Lo cierto es que en oración usted va a que el Señor cambie lo más íntimo de su ser. Usted puede ser dócil a la voluntad y a la voz de su Dios. Y en ese lugar, en Peniel, Dios le dará un nuevo nombre como a Jacob. Antes te llamabas el impostor, ahora te llamas Israel, el que luchó con Dios y le venció. ¿Puede usted creer que le cambien el nombre? Y un nombre de dignidad, que te llamen después de estafador, te llamen ahora el que luchó con Dios y venció, hay una cualitativa diferencia. Y además de eso lo tocó por el muslo y salió caminando diferente. Quedó cojeando Jacob. Usted camina diferente cuando se consigue con Dios. Así que Ana nos dejó grandes lecciones y su cántico oración es muy sublime. Pero ahora vemos que después de haber tenido el niño, Ana lo consagra al Señor y lo encomienda a un hombre muy interesante, que terminó siendo su mentor y que nos dio un muy buen ejemplo quizás de ser un hombre celoso, fervoroso y un hombre, no quiero adelantar elogios, quizás para no ir en desmérito del juicio que más bien Dios estableció. Tuvo que haber incurrido en faltas inefables para que este terrible juicio reposara en él, pero parecía que vivía una vida muy bien y perfecta, pero había descuidado la paternidad y había descuidado lo que la Escritura le reprocha. Miren que el mismo Elí, descrito acá, fue el que crió a Samuel. Después que Ana resuelve en oración, no estuvo más triste, el Cana se llegó a ella y la Escritura dice que Jehová se acordó de Ana y Dios le dio la posibilidad de tener a Samuel. ¿Qué les parece? Siempre la victoria pasa porque Dios interviene. Pero entonces se le delega el niño a Elí y miren lo que dice la Escritura. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Me resulta muy tierno imaginarme un niño criado en la iglesia, con los atavios sacerdotales. Un niño que fue consagrado para el Señor desde su tierna infancia y que de alguna manera su propia madre le dijo y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿No le resulta tan bonito esta experiencia? Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y la que le dio el hijo, miren qué buen negocio es darle al Señor. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y le dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Es decir, tuvo 5 hijos más después. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué le parece, no? Siempre el Señor termina, lo que usted da al Señor, Dios se encarga de multiplicarlo. Así son las matemáticas del reino. Así son las matemáticas. Lo que usted le entrega a Dios, Dios lo multiplica. Ciertamente fue la experiencia de la multiplicación de los panes y los peces. Fue la experiencia del Israel cuando fue demandada en ofrenda. Y fue la experiencia de Ana cuando ofrendó a su hijo y lo consagró al servicio del Señor. Miren cómo el Señor retribuyó. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí tenemos una lección interesante, porque los hijos de Elí al mismo tiempo eran sacerdotes en el templo.
se estaban acostando con las mujeres que velaban alrededor del templo. Y por supuesto, ellos podían, incluso la poligamia en el antiguo pacto no fue objeto de censura, sino hasta hasta la reforma que el nuevo pacto de alguna manera vino a traer al pueblo de Israel. Ustedes recordarán la experiencia particularmente de David, la experiencia de Salomón, la experiencia del mismo Elcana. Tenía 2 mujeres y sin embargo ustedes se podrían preguntar, ¿y por qué eso no era objeto de repudio por parte del Señor? Aparentemente la propiedad marital en el antiguo pacto era poligámica y no había dificultad ética con esa realidad, por lo menos en las culturas semíticas. Gran parte de esta experiencia se reproduce en la experiencia islámica contemporánea. Sin embargo, no es la condición perfectible del hombre vivir en este tipo de convivencias maritales. Es evidente, y usted puede ver cómo todos los que experimentaron la convivencia en la poligamia tuvieron hogares disfuncionales, hogares terribles. Un ejemplo de ello, el mismo Abraham, por ejemplo. Culturalmente era admisible y empezaron a decir, oye, ¿será que se está demorando la promesa del Señor? ¿Será que nosotros hemos entendido mal lo que el Señor prometió, de que yo iba a tener un hijo de Sara, pero es que cada año Sara está más vieja? Ya tengo informaciones de que es menopáusica y además de eso, estéril. Vieja, menopáusica y estéril, digamos, es el cóctel perfecto para no formar una familia. Es decir, el Señor buscó todas las condiciones que fueran a contrapelo de la posibilidad de la maternidad y de la procreación en ese hogar. Y alguien podría decir, oye, pero es que tenía todo en su contra, y Abraham empezaría a meditar, ¿será que yo no tengo que entender literalmente a Dios? ¿Será que realmente la literalidad de la promesa yo tengo que empezar a alegorizarla? ¿Será que es que en realidad yo tengo que buscar un muchacho y adoptar a un muchacho de otra mujer para que yo pueda darle cumplimiento a la promesa de Jehová de que mi descendencia sería bendita? Y se pusieron un poquito creativos, empezaron a alegorizar, porque es el esfuerzo que lamentablemente nosotros emprendemos cuando queremos racionalizar el pecado. Y Abraham se llegó a la esclava de su mujer, Agar, una egipcia que concibió de Abraham y le dio a luz Ismael. En la antigüedad la mujer paría en las piernas de la madre adoptiva y el muchacho era de él. Pero el Señor le dijo, no, yo no te dije que así sería. Tú vas a tener un heredero de Sara y vas a tener un descendiente de la estéril. Tú te adelantaste y tomaste caminos verdes y te empezaste a poner creativo y empezaste a evaluar si realmente esa era la forma en la que se podía resolver el problema. Y miren qué interesante episodio, que hasta el día de hoy la guerra en Israel con el mundo árabe es una guerra entre Ismael e Isaac. Los árabes son del origen ismaelita e Isaac es el padre patriarca de Israel. En el Corán, 7 siglos después de Cristo, Mahoma dice que el auténtico depositario de la bendición de Abraham no es Isaac, sino Ismael. Y la batalla entre hermanos que ustedes están viendo en el Medio Oriente en este momento es porque los dos están batallando. Puede usted ver la conquista, la lucha de egos, por ver cuál de las dos perspectivas espirituales prevalece. ¿Soy yo el depositario de la promesa, de la herencia de Abraham, o eres tú? Pues este conflicto va más allá de un conflicto de ser por tierra. Aquí no solamente se está debatiendo un problema de territorio. Aquí se está jugando la veracidad. Se está jugando nada más y nada menos que la lealtad y la fidelidad al testimonio de la Biblia o del Corán. Y por esto, con carácter inflexible, este debate se presenta, el debate en Medio Oriente.
¿Se están dando cuenta ustedes cómo la convivencia poligámica tiene implicaciones serias? Pregúntenselo a Jacob después. Se casó con 2 y tenía 2 concubinas más. Y lo interesante de Jacob, mis queridos hermanos, es que el resentimiento tenía preferencias. Él amaba a Raquel y había menospreciado a Lea. Y el resentimiento entre estas 2 hermanas y las rivalidades entre estas 2 hermanas terminaron siendo heredadas por sus hijos. Ahora sus hijos estaban resentidos también por la rivalidad y la preferencia de su padre, al punto que le puso a su hijo preferido, a José, unas túnicas de colores. Es decir, el que usted lo vistan en traqui o lo vistan, sí, en traqui, con el 50%, el 60% de descuento, y usted compre franelas a $1, interiores a $1 o a medio dólar, y a otro muchacho venga usted y lo viste de Christian Dior. Papi, ¿yo por qué tengo franelas ovejitas y él tiene? Ovejita es caro. No, eso no. Aquí en Venezuela ya eso es lujo. Ya. Ovejita antes decía uno. No, ahorita es traqui. Traqui es lo más barato, creo yo. Aunque este baratoro me deberían pagar por todo lo que estoy diciendo. Ahora, usted puede ver algo. No le resulta a usted que ande usted con una franelita ruñía de $1 y que el otro hermano de usted lo vea vestido de Calvin Klein, de Tommy, y los hijos de Jacob empezaron a resentir. ¿Por qué papá trata mejor a José que a nosotros? Miren lo que puede hacer la convivencia poligámica. Pero en el caso de los hijos de Elí, aún pudiendo tener un matrimonio en esas condiciones, optaron por la fornicación porque eran hombres lascivos, eran hombres corruptos de entendimiento, que además de incurrir en estas transgresiones gravísimas para, digamos, la experiencia espiritual de Israel, también estaban sustrayendo. Ustedes recordarán que el Señor le dio los diezmos a los sacerdotes para su mantenimiento. Esto lo pueden ver ustedes, acompáñenme un momentito en Números 18. En Números 18 el Señor estableció cuál era el criterio para el mantenimiento del sacerdocio. Verso 20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Es decir, que el mantenimiento del sacerdocio se hacía a través de los diezmos. Un sacerdote no se podía robar los diezmos porque eran de ellos. El que se robaba los diezmos era el que no los daba, o el que ya habiéndolos dado, sustraía de lo que ya había conferido para el mantenimiento ministerial. De hecho, algunas cosas que se compartían en las casas de los levitas no las podían compartir otra gente. Habían comidas y habían cosas que eran ofrendas que solamente los sacerdotes y su familia podían participar. Cualquier otro no podía participar de esa ofrenda. Fue el criterio con el que luego Dios decide mantener al ministerio en el nuevo pacto también. El apóstol Pablo escribía a los Corintios diciendo de que el que predica el evangelio viva del evangelio, porque así como está establecido en la ley que el que predica el evangelio, el que trabaja en el altar, viva del altar, así Dios también estableció que el que predica el evangelio viva del evangelio. Vale la pena detenerse a ver que no era el pecado de los hijos de Elí haber vivido de los diezmos de Israel. No. El problema es que habían otras ofrendas que habían sido consagradas estrictamente para el servicio de la obra, ofrendas de expiación, ofrendas de paz, que eran los sacrificios que ofrendaba el pueblo para poder ponerse en comunión y a derecho con Dios, las que ellos también se estaban robando, no conforme con que Dios les había dado los diezmos y gran parte de las ofrendas y realidades que Dios había conferido
para el mantenimiento de la tribu sacerdotal y para el sacerdote. No conformes con eso, se acostaban con las mujeres y sustraían aún de lo que no era de ellos. Ahora y aquí tenemos algo importante, porque esto alude a la ética ministerial. Y aquí yo puedo preguntar, como Samuel en un momento ya de despedida les preguntó al pueblo: yo les he pedido a ustedes el carro de ustedes. ¿Alguien aquí en esta iglesia puede decir que yo le pedí el carro de él? ¿He pedido yo la hacienda de alguien? ¿He pedido yo los ahorros de alguien? ¿El retiro de alguien? ¿He pedido yo el patrimonio personal de alguien en esta iglesia? Esa es una muy buena pregunta. Y otra pregunta más lejos, porque de alguna manera tenemos aquí un debate interesantísimo. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Elí? Si en todo caso las ofrendas o los diezmos eran de ellos. El problema era que estaba metiéndose ya con otras realidades en las que él no debían tener injerencia. Estaban robando literalmente y poniendo en poco el sacrificio y las ofrendas de paz que el pueblo estaba ofrendando para encontrar y hacer arreglos de comunión con Dios. Nos encontramos entonces ante un pecado gravísimo. Tenían en poco la ley de Jehová, tenían en poco, eran los ministros del evangelio o los ministros de la ley, y tenían muy en poco lo que el Señor estaba estableciendo. Ahora Dios dice, viendo la testarudez de esta conducta, Dios decidió matarlos. Es interesante ver, mis queridos hermanos, qué le pasó a Elí como padre por no haber estorbado a sus muchachos. Miren lo que le dijo en este caso el Señor a Elí: mira, tus hijos ya yo los decidí matar. Y mira lo que el Señor va a hacer en este caso para mostrar su juicio sobre tu hogar. Y Jehová dijo a Samuel, verso 11 del 3: he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mis queridos hermanos, miren las consecuencias hoy día del padre de no estorbar a un hijo. Creo que la peor decisión que hemos tomado en el mundo contemporáneo es pensar que la disciplina puede traumatizar a un niño. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han entendido que ser permisivo parece que es la mejor manera de ser padre? Darles todo, complacerlos en todo, no estorbarles, darles lo que piden, no oponerse a su conducta, no estorbar su mal proceder, defenderlos a pesar de que no tengan la razón. Yo recuerdo que mamá, cuando me dejaba en el colegio, hablaba con la maestra y ellas dos hacían un arreglo. Si este se pone cómico, le da duro. Y le da. Y ya yo veía a la maestra, y la maestra de las buenas maestras de antes, ¿cómo no? No se preocupe. Yo no estaba todo intimidado. Ahorita los muchachitos le pegan a la mamá y a la maestra. Ahora, ¿usted cree que no tiene consecuencias no estorbar un hijo? Mis queridos hermanos, usted verá que a los hijos a los que ustedes malcrió hoy pueden despertar vergüenza en su vida. El muchacho consentido avergonzará a su madre, a su padre. Va a haber vergüenza cuando usted de alguna manera es indulgente, es permisivo, no estorba el proceder. Y tengo malas noticias: Dios le va a cobrar esa factura a usted. Mire lo que dice la Escritura: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de mañana y Samuel escucha lo que Dios le tiene que mandar a decir a Elí y le dice, esto es lo que el Señor te manda a decir. De alguna manera Dios va a quitar de tu descendencia el linaje y Dios ha decidido hacer morir a tu descendencia y te va a quitar del sacerdocio también. Se parece mucho a la exhortación de Oseas cuando la Escritura nos enseña diciendo de que mi pueblo perece porque le falta conocimiento y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Bueno, exactamente la ausencia de una paternidad firme, miren lo que vino a traer como consecuencias en la experiencia del pueblo de Israel. Y esto fue una experiencia muy lamentable, muy lamentable. Los hijos de Elí perdieron la vida en una guerra más adelante. Y el mismo Elí, cuando se enteró de la noticia, la Escritura dice que se fue de espalda porque se enteró que se robaron hasta el arca del pacto, se la llevaron en una guerra con los filisteos. Y Elí era hombre obeso y dice la Escritura que cayó con todo su peso hacia atrás, se desnucó y murió. Ser mal padre tiene consecuencias. Y consecuencias corporativas para toda la familia. El ser permisivo y el no haber estorbado a sus hijos le costó incluso el sacerdocio y la misma vida a Elí como sacerdote. ¿Qué les parece? Hoy como Día del Padre, esta es una exhortación solemne, una interesantísima exhortación que, dije yo, no puedo pasarla por alto, a pesar de que el tema que estamos abordando tiene que ver con la monarquía. Creo que de manera providencial, este tema de manera tangencial tenía que por lo menos ser mencionado, como antecedente de una crisis nacional, como antecedentes de una crisis de alguna manera en donde no solamente se perdió la vida de algunos de los representantes y del liderazgo espiritual del pueblo por una conducta de resistencia al llamado y al arrepentimiento, Dios los entregó a juicio. Podemos ver aquí cosas interesantes. Uno de los aspectos es que Dios había entregado ya a los hijos de Elí a una mente reprobada. No tenían ya capacidad ni de arrepentirse. El problema ni siquiera es que hubieran pecado. Porque más adelante vemos el pecado de David, que se acostó con Betsabé, tuvo enormes consecuencias, dolorosas consecuencias, pero encontró perdón. ¿Por qué estos jóvenes no encontraron perdón? Porque ya estaban entregados a una mente reprobada y Dios los había entregado a sus propias concupiscencias. Una mente en donde no existía posibilidad para el arrepentimiento. La peor condición en la que se puede encontrar un hombre es justamente la incapacidad para brindar dolor, resistencia o vergüenza ante el pecado. Ni siquiera el pecado mismo, sino la forma en la que tú interpretas tu transgresión y cómo tratas de justificarla. La justificación del pecado siempre será peor que el pecado mismo. Es interesante la lección que nos dejan los hijos de Elí, no solamente en términos de cómo ellos se entregaron una mente reprobada por una conducta deliberada, persistente, cínica. Una conducta en donde yo sé que estoy pecando, pero el problema, ¿cuál es el problema? Todo el mundo peca. Y el mal de muchos es el consuelo de los tontos. Si usted cree que puede hacer lo mismo porque el otro lo está haciendo, usted está sumándose al grupo de idiotas que tristemente se va a encontrar en problemas también. El mal de muchos es el consuelo de los tontos. Los entregó a una mente reprobada, no tenían capacidad de arrepentimiento y Dios dispuso ya entregarlos a muerte. Ya es el siguiente paso. Silo dejó de ser el recinto donde se rendía culto y lo interesante es que el mismo profeta luego advierte las consecuencias de tu pecado, así como le puede pasar a Silo, puede suceder con algunas realidades. Dios cambió el lugar. Dios modificó toda la realidad por la indulgencia con la que la familia de Elí administró aspectos
muy personales de su vida familiar. Interesante eso, mis queridos hermanos. Creo que tiene una interesantísima reflexión que debe ser objeto de nuestra meditación hoy día del Padre. Estorbar a nuestros hijos es necesario y no justificarlos. Usted debe hacer sin prejuicios estas realidades. Si su hijo transgredió, la natural tendencia es usted a protegerlo. La natural tendencia es usted justificarlo. Pero recuerde la experiencia de Elí, de que si usted no estorba a su hijo, Dios le va a cobrar la misma transgresión de su hijo. No porque Dios sea injusto, porque el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo, dice la Escritura. Pero al usted justificar, ya se está haciendo cómplice. Y de alguna manera ya usted es copartícipe de lo que sucedió. Un padre, si usted ve que su muchacha o su muchacho se empieza a enamorar de una persona que no comparte la fe, mis queridos hermanos, creo que hace un mal negocio usted en decirle que esa es una posibilidad a su hijo. Yo creo que un padre, mientras tú estés en este hogar, nosotros creemos que no debe unirte en yugo desigual. Bueno, yo soy grande. Bueno, la gente grande se mantiene y vive sola. Pero en este hogar consideramos que de tú ceder, las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. No es que ella es bonita, yo la convierto. Papá, no seas inflexible. Mamá, la muchacha es buena, de buena familia. No es un tema solamente de competencias sociales. Hay mucho en juego cuando usted mantiene una relación en yugo desigual, y creo que su hijo está condenado indefectiblemente a fracasar espiritualmente si da pasos de desobediencia bajo su aprobación y su misma anuencia. Si ya sabes que no comparte tu fe, es mejor que encuentres estorbo en tu conducta. Estórbales. Y creo que es una de las peores batallas que un padre tiene que dar, que es confrontar a un hijo. Es una de las peores batallas, quizás porque al igual que David, duele mucho tener que batallar contra Absalón. Pero ya veremos eso más adelante. Hay consecuencias y el Día del Padre hoy nos lo enseña. Israel, Samuel llevó con una gestión brillante el pueblo, y hasta ese momento Samuel vino realmente a reconstruir y vino a levantar gran parte del deterioro institucional que delegó en este caso Elí y toda su familia. Samuel vino a constituirse en el último de los jueces, obró de una manera extraordinaria. Creo que de alguna forma Samuel nos dejó un testimonio claro de buena gestión, de excelente labor como juez. Miren cómo Samuel decía de sí mismo. Y él dijo, bueno, hay una crisis nacional, perdimos el arca, murió Elí, sus hijos fueron objeto de juicio, la nación toda ha sufrido las consecuencias de la ausencia de una paternidad responsable en el seno de ese hogar. Hay un problema serio de gestión, de administración de la familia, y la nación sufrió toda. Ahora me corresponde a mí reproducir, pero sucede de que los hijos de Samuel también fueron malos hijos. Miren lo que le pasó a Samuel. Él estaba haciendo un trabajo excelente como pastor. Estuvo haciendo un excelente trabajo como juez de la nación. Pero en el capítulo 8, ustedes pasan las páginas más adelante, parece que Elí y Samuel tuvieron mala praxis como padres. Y miren lo que le pasó acá. Aconteció que siendo Samuel, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora le delegó la carga ministerial a sus hijos. Vamos a delegar, vamos a reproducirnos. ¿Qué mejor que mis muchachos? ¿Qué mejor que mis propios hijos? Ahora miren lo que le pasó. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y el pueblo dijo: necesitamos una transición política ya. Hay que quitar, como si esta vino a acomodarse el problema, ¿no? Vamos a quitar a estos y vamos a poner a un rey. Y esto no le agradó a Samuel, pero tenemos que detenernos una vez más en cómo Samuel parece que fracasó como padre también. Ahora sus hijos eran corruptos y eran avariciosos. No se nos habla de inmoralidad sexual, pero sí de inmoralidad financiera. Qué contraste con la vida de su padre, que en el capítulo 12, miren lo que Samuel podía decir de sí mismo. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Los hijos no eran buena comida, igual que los hijos de Elí. Las familias pastorales muchas veces, por no decir todas, tienen enormes desafíos. ¿Cuál sería la mejor manera de deteriorar esta iglesia, queridos hermanos? Apuntando a la cabeza. Maquiavelo repite las palabras del profeta: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Siempre, de alguna manera, está la presión de que la familia pastoral tiene que ser perfecta. No pueden haber errores. Los hijos no se pueden equivocar. El niño no puede hacer lo que otro niño hace porque es el hijo del pastor. Y se generan enormes conflictos dentro del hogar del liderazgo espiritual, y Satanás sabe muy bien cuáles son las áreas en las que puede estropear el testimonio de un ministro. Curiosamente, Elí, Samuel, David y gran parte de este liderazgo espiritual tuvo y no salió ileso de los problemas y las controversias que su propia familia pueden tener para con la salud de su ministerio. Sin embargo, Samuel, a pesar de haber fracasado seguramente por tener hijos corruptos en su paternidad, miren lo que él mismo dice de él y la pregunta retórica que le hace al pueblo: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y no restituirle. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Es tremendo, mis queridos hermanos, las luchas que usted quizás no puede ver en la vida personal de un ministro. Yo me imagino cuánto dolor habría en el corazón de Charles Stanley. ¿Cuántos han escuchado de Charles Stanley? Murió hace poco, un hombre insigne. Charles Stanley mantuvo una controversia doctrinal seria con su hijo prácticamente hasta el día de su muerte. Desafiaba abiertamente las doctrinas de su padre en su perspectiva del evangelio relevante en New Point. De alguna manera, las ideas de Andy Stanley contrastaron abiertamente con las de su padre y fueron motivo de una controversia. El mismo Stanley afrontó problemas maritales bastante complejos. Él se divorció, mas nunca se casó. Qué fácil sería criticar a un hombre de la estatura de Stanley, sin saber las diversas controversias que, al igual que Samuel, habrá tenido en sus largas luchas por la integridad
y la bendición de la nación. No los quiero excusar, pero nos quedan como un testimonio incontrovertible de que las familias ministeriales siempre van a ser objeto de un inusitado ataque del reino de las tinieblas. Gran parte de mi resistencia a formar parte del liderazgo pastoral, yo siempre medité en mi juventud que yo quería ayudar a mi pastor, ayudarlo en todo. Pero yo decía, yo no quiero ser pastor porque yo sé que las familias de los ministros sufren y van a ser objeto de profundos ataques. La exposición es inevitable y siempre traté de evitar el llamado al ministerio. No estamos condenados a fracasar, pero es evidente que aún los hombres de mayor estatura en la fe no salieron ilesos de gran parte de sus controversias y de sus luchas. Aquí tenemos algo interesante para poner nuestras barbas en remojo. La misma crisis familiar de Samuel hizo pensar a los ancianos del pueblo que tenían que generar una transición de liderazgo político en la nación también. Y demandaron un rey. Dijeron, tus muchachos no nos gustan. Vamos a cambiar el liderazgo y vamos a poner un rey, chico. ¿Y hasta cuándo de jueces? Vamos a parecernos al resto de las naciones. Yo les invito a que ustedes vean en el capítulo 8 lo que después pasó. Tus hijos son avariciosos y son corruptos. Danos un rey. Y a Samuel no le gustó el tema. Y Samuel diría, chico, están despreciando mi trabajo. Están despreciando lo que yo adelanté. Les acabo de preguntar, después les pregunté en qué los he defraudado. ¿Por qué ustedes están despreciándome a mí? Y llevó esto ante Jehová y el Señor le dijo esto. Y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué está diciendo ahora el Señor? Mira, Samuel, quieren una transición, dales lo que quieren. Dales lo que quieren, vamos a nombrar un rey. No te han desechado a ti, me han desechado es a mí. No quieren gobierno teocrático, no quieren el gobierno mío a través de mis caudillos y de mis líderes. No quieren que yo los gobierne, sino que quieren un gobierno civil, secular. Quieren constituir a un monarca que venga a regentar el horizonte de la nación. En lugar de consultarme a mí, quieren reposar en la sabiduría y en la habilidad militar de un rey. Dáselos. Hay formas de legislar, porque ya Moisés anticipó que iban a demandar un rey. Dales esa transición, pero exhórtales solemnemente qué les espera al pueblo cuando pone su esperanza en un hombre en lugar de ponerla en mí. Y creo que ante la coyuntura nacional que estamos viviendo, muchos de nosotros tenemos mucho que aprender también de esta contingencia nacional. Mis queridos hermanos, es inevitable el desgaste que cualquier liderazgo tenga en términos de suscripción y de popularidad. Cuando usted es líder político, es cuestión de tiempo para que la gente que lo respaldaba a usted no lo respalde. Las decisiones políticas, decía el mismo Salomón, hoy han elegido un nuevo príncipe por el rey anterior y lo llevan en hombros, pero después el pueblo tendrá en poco al que han nombrado nuevamente, porque todo también es vanidad y es aflicción de espíritu. Siempre es así la conducta humana. Nos atesoramos y nos llenamos de esperanzas. Tenemos la idea de que un caudillo va a poner reparos y va a transformar nuestras realidades nacionales. Mis queridos hermanos, sin duda alguna, cuando Dios quiere hacer algo, levanta un hombre.
Pero está muy mal que el corazón nuestro, en lugar de refugiarse en la esperanza de nuestro Señor, se refugie en la esperanza de la habilidad de un hombre para transformar una nación. El profeta le recordaba de manera reiterada, enfática, al carácter adúltero del corazón del pueblo, que siempre esperó en un caudillo nacional. El Señor le decía: no será con ejército, no será con fuerza, será con mi Santo Espíritu que ustedes venzan. Ahora, si el corazón de la iglesia y el corazón del pueblo del Señor reposaba en la habilidad de un caudillo, ¿no creen usted que Dios puede resentir que nuestra esperanza no esté puesta en él? Miren lo que una lección de politología formidable nos brinda el capítulo 8 de Primera de Samuel. Aquí estamos hablando ahora de politología, y la idea del Estado. Quizás es la concepción del Estado. Para muchos, el primer teórico de esta realidad fue Maquiavelo. En su libro El Príncipe de Maquiavelo y Discursos a Tito Livio, ustedes pueden ver la concepción del Estado que Maquiavelo articuló en el mundo renacentista. El Estado tiene que ser una instancia que no responda a ninguna instancia superior al mismo. La soberanía del Estado traduce de que si yo tengo que matar a 50 niños para mantenerme en el poder, pues hay que matarlos. El poder, como diría mi profesor de filosofía política, Romano Pastore, el poder no es inmoral, el poder es amoral. Inmoral es algo que puede ser moral y no lo es. Amoral es algo que ni siquiera tiene la potencialidad de ser moral. Es un privativo más radical y absoluto. Y justamente eso es lo que Maquiavelo dice: es una estupidez hablar de ética en el ejercicio del poder. Maquiavelo fue censurado hasta prácticamente el primer tercio del siglo XX porque tomó como ejemplo de la gestión del Estado que él concibe justamente al liderazgo espiritual del mundo renacentista, a los Medici. Ahora, ¿el Estado qué es? Tenemos la esperanza y la idea: con este gobierno sí voy a tener casa, con este gobierno sí voy a tener trabajo, con este gobierno sí van a venir nuevas realidades. Pero miren lo que el Señor interpreta que puede hacer el corazón del hombre, a de no ser que Dios intervenga. Miren esta lección de politología. Dile esto al pueblo. Dile esto al pueblo para que ellos entiendan que es maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. De que es engañoso más que todas las cosas el corazón y perverso. No confíes en caudillos, porque no es sano ni es espiritual confiar en la habilidad del hombre. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Y dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Esta es una concepción del Estado monárquico. Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, nos adelanta una concepción bien interesante de esta visión del Estado monárquico, y por supuesto los próximos teóricos del Estado vendrán a perfeccionar un poco más esta concepción. Pero miren lo interesante de acá. Así van a ser: tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Va a necesitar de un séquito, de lugares, de espacios para ostentar símbolos de poder. Vas a generar estructuras verticales y vas a generar estructuras en donde las burocracias van a interpretar el poder como un instrumento para la sustitución de élites. Esta es una palabra complicada, porque todos los revolucionarios afirman que son revolucionarios hasta que están en el poder. No se equivocaba Carlos Rangel en su libro del buen salvaje, el buen revolucionario, cuando decía que existían instrumentos políticos que, lejos de reivindicar a los desposeídos, son los mejores instrumentos para la sustitución de élite que conocemos sociológicamente. No porque el cántico de sirena de todos los caudillos es decir que van a reivindicar a los pobres.
Todos, ninguno sin excepción, ha prometido que va a ser el Mesías, que nos va a redimir de la pobreza y de la explotación. La socialización del poder, la democratización del capital. Pongamos los medios de producción en el sector proletario. Vamos a quitar a los medios de producción a los que tengan la ostentación del poder y vamos a ponerlos en las burocracias administrativas del Estado. El Estado puede administrar mejor lo que los sectores privados administran. Pero por otra parte tenemos auténticas plutocracias en donde de alguna manera los ricos han oprimido onerosamente a los pobres también a lo largo de la historia. Donde grandes monarcas han hecho lo que mejor le ha parecido con los sectores proletarios. Basta recordar el Liverpool que Marx de alguna manera distingue en El Capital. ¿Cómo podían trabajar más de 14 horas niños en condiciones infrahumanas? Y aquí lo que el Señor le está diciendo 10 siglos antes de Cristo: tus caudillos te van a oprimir, bajo la idea tuya de que su presunta mesianidad y su prédica milenial redentora va a traer bendición a tu vida. Parecemos las mujeres tontas que un borracho manganzón y vago las enamora y les dice: yo te amo y te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y después eso es un calembe, después que tienen 2 años, ese calembe no sirve para nada. Pero si él era así, no, él era bueno en coco. Él era bueno en coco. Todo el mundo lo veía menos vos. Chico, un tipo que le tienes que pagar tú la cuenta de unas empanadas, no quiere ni pagarte unas empanadas. ¿Qué se te ocurre pensar que después que viva contigo te va a mantener a ti? Tú lo vas a tener que mantener a él. Y parece que el Señor dice: es tan torpe nuestra condición que se los digo y ustedes igualito lo van a hacer. Va a tomar tus hijos y va a generar estructuras burocráticas para ostentar símbolos de poder. Es importantísimo para el que ostenta el poder generar una litúrgica social que genere una distinción entre los sectores del poder y los sectores que no ostentan el poder. Es importante hacerlo. Aún entre los más sencillos, es importante generar una discriminación entre quienes son poder y quienes no lo son. ¿Cómo se maneja el poder cuando se interpreta en esos términos? Michel Foucault, alguien al que deben los laboratorios de ingeniería social conocer muy bien. Los que están detrás del poder han leído muy bien a Michel Foucault. Vigilar y castigar, la historia del sexo, arqueología del saber. Conoce muy bien, y Foucault decía una apotegma interesante: donde hay poder siempre hay resistencia. Pues esa resistencia hay que administrarla. Hay que ver cómo resistir al poder. ¿Cómo nosotros entendemos el poder? Miren cómo nosotros aquí lo entendemos. Mira, el poder, ¿cómo yo llego a participar de lo que el poder tiene? Acercándome a él. Mientras más cerca yo esté de los factores de poder, mayor garantía de beneficio yo tendré. ¿Cómo se llega allí? Les voy a enseñar cómo la sociedad colonial nos enseñó a llegar ahí. La delatación y la murmuración, la adulación. Ser un informante de lo que se está haciendo tras bastidores. Y permítame decirle quién le enseñó eso a la sociedad colonial venezolana: el Vaticano. Cuando aquí llegaba un protestante a predicar el Evangelio, antes del Concilio Vaticano II, la orden estricta que tenían, y que ustedes habrán escuchado cuando formaban parte de la iglesia tradicional, era que Dios nos libre de los protestantes, de los comunistas, ¿se acuerdan? Y los comunistas y los protestantes estábamos metidos dentro del mismo saco, ¿no? De las falsas doctrinas y de las herejías que había que combatir.
Lo cierto es que la orden era que no se debía ni siquiera permitir el alquiler de una casa a un misionero reformado. La iglesia El Salvador en Maracaibo, que fue la primera iglesia protestante fundada en nuestra tierra, en nuestro occidente del país, en las fundaciones de esa iglesia están las piedras que le arrojaban a los misioneros, a los Barks y a los Christiansen, que les arrojaban piedras por orden de algunas élites religiosas. Tenían que tirarles piedras para sacarlos del país. Esas piedras los hermanitos las recogieron y son el fundamento del edificio de la iglesia El Salvador en Maracaibo. Porque vamos a sembrar con lágrimas, pero vamos a recoger con alegría. Su nombre sea la gloria. Escuche bien, así pasó. Pero había otra forma de combatir. ¿Cómo detenemos esto? Empieza a hablar y a delatar qué está haciendo la gente. Eso te va a ganar puntos. La comunidad de delatores, esa comunidad de delatores era el esfuerzo de la inteligencia revestido de un ropaje religioso. Salió embarazada fulanita y no lo quieren decir. No me digas, muchacho, anda a decírselo al cura. Vayan y díganlo. Fulanito recibió al misionero protestante. No me digas. Pues tenía el peso social de la excomunión y tenía la reprobación, porque la práctica era que no solamente el transgresor de la norma sufría la pena social, sino también los familiares. Y de ahí venía la costumbre nuestra coreana de preguntar el apellido. ¿Y de qué apellido sos vos? Para ver si dentro del acervo de esa familia había alguna transgresión que justificara la excomunión y no ser una buena familia para interactuar socialmente con ella. ¿Qué logras tú siendo un delator? Favores del poder. Estas estructuras, a través de la delatación, de ser un espía de la libertad de tu prójimo, utiliza ese instrumento, esa tecnología social, para poder sacar provecho del poder. Yo no llegué por talento, yo no llegué por competencias académicas, yo no llegué por aspectos y destrezas administrativas. Yo llegué porque empecé a hablar de este, mal de este, hablé mal de este, y dije, y los saqué del camino calumniándolos. Y me logré el corazón del que tiene el poder, porque él dijo, este me cuida mis espaldas. Yo necesito a otro mediocre como yo, que se sume más al aparato de inteligencia, porque ni el que tiene el poder tiene competencias para administrar. Tiene temor que el que sepa realmente ostente ese cargo. No estoy hablando de ningún partido político, pero todo lo que se parezca a esto no es mera casualidad. Así se ha administrado el poder colonial hasta nuestros días. ¿Puede usted negar que no hay delatores en los trabajos, en los funcionarios públicos? Personas que llevan y traen. Y que algunos quieren reproducir esa forma de proceder en la iglesia. Pastor, si usted supiera, vamos a orar por fulanita. ¿Me puede esperar con un cafecito para contarle lo que está pasando? Y hacen citas y programan una entrevista y ver cómo debilitar a la hermana que puede ser mi rival en el ministerio o que puede ser alguien que rivalice en términos de liderazgo dentro de la iglesia, y ver cómo yo la aparto del cariño del pastor o del cariño del liderazgo porque es un peligro para mis ambiciones de poder. Hermanos, la iglesia no es así. El mayor de nosotros es el más pequeño. Y nosotros no podemos, a través de la murmuración, reproducir los mismos modelos y vicios de las estructuras del poder del Estado, porque la iglesia es nada más y nada menos que la embajada de Cristo acá en la tierra. No os conforméis a este siglo, transfórmense según la renovación de vuestro entendimiento. Renuévense en su entendimiento,
Permitan que la palabra del Señor les brinde una nueva perspectiva. Claro que hay elementos lesivos en esta manera de entender el poder, pero la iglesia no es el Estado. Aquí, si usted ve algún problema disfuncional en el carácter de su hermano, la actitud bíblica es llamarle a usted y restaurarle en amor, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Podemos conseguir que estamos reproduciendo algunos modelos de poder que hemos aprendido del mismo mundo y traerlos a la iglesia. Pero Samuel le está diciendo, así se comporta el Estado. No te chupes el dedo. Los que ostentan el poder van a tomar un séquito porque necesitan establecer estructuras para la ostentación del poder. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Van a tener privilegios. ¿Qué es un privilegio en vocabulario jurídico? Privix lex, ley privada. ¿Sabe lo que es una ley privada? Esto funciona para mí, pero no para ti. Y los privilegios es lo que los factores de poder buscan. ¿Qué puedo yo hacer en el poder que el resto de la gente no pueda? ¿Se están dando cuenta lo interesante de esta lectura politológica? ¿Qué puedo yo hacer desde el poder que otro no pueda? Pues el Señor le está diciendo, ¿saben lo que se está agrediendo con esta visión del Estado que ustedes adelantan? Con esto que ustedes persiguen como camino de redención. Están generando desigualdad ante la ley. Nosotros necesitamos que todos seamos iguales ante la ley, no iguales a través de la ley. Es iguales ante la ley. Que robar es lo mismo para un funcionario público que para uno privado. Que si alguien comete un hecho y una transgresión, tenga la misma distancia ante la posibilidad de su juicio que el que no tiene la ostentación del poder. Lo que el Señor está diciendo es que tu confianza en estos caudillos va a generar privilegios donde no todos vamos a estar a la misma distancia de las normas jurídicas del Estado. ¿Se están dando cuenta? La interesante exhortación, esto es interesante, mis queridos hermanos. Ustedes dirán, ¿para dónde va todo esto, pastor? Yo quiero darle este clima de pesimismo para que la iglesia aprenda de una vez por todas a no confiar en sus caudillos. A poder decir, no es con ejército ni con fuerza, es con tu Santo Espíritu. Eres tú el auténtico garante de mi derecho. Eres tú al que yo espero para que imponga justicia. Yo no estoy esperando un caudillo nacional. Yo estoy esperando aquel que extenderá como un pergamino los cielos. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es el auténtico ser. El auténtico líder que no defraudará. Y poder devolverle a la iglesia el cántico que en el siglo I tenían. Se saludaban así, Maranata, Cristo viene. La esperanza de que Cristo venga la ha perdido la iglesia. Han puesto en su adúltero corazón la esperanza en un caudillo. Y una y otra vez nos han defraudado, pero si ya te dijeron lo que iban a hacer. ¿Qué te extraña de los privilegios que yo pude anticipar en mi palabra, que se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanece para siempre? ¿Ustedes creen que esto nada más era para los tiempos de Samuel? Que a usted no le gusta escucharlo porque esto puede comprometer a sus intereses políticos. Hermano, esto es igual para cualquier generación, para cualquier liderazgo, para cualquier realidad nacional. Van a generar privilegios tratando tú de construir un gobierno secular. Tú necesitas acercarte a Dios. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras millas y de vuestros olivares y la dará a sus siervos. Caramba, yo como que me voy a meter en problemas predicando esto. ¿Sabe lo que traduce esto? Exprópiese. Este es el exprópiese. Te voy a quitar las tierras y se las voy a dar a mis burócratas.
Qué peligroso es predicar la Biblia. Como decía Voltaire, es muy peligroso tener la razón cuando el poder no la tiene. Pero el Señor nos dice en el profeta Isaías que se maravillaba de que nadie hablara de esto. Se maravillaba el Señor de que todos tuvieran una esperanza distinta. De que cada quien en el altar de su corazón elevaba algún Mesías con esperanzas de redención, dándole crédito a la habilidad del hombre y al brazo del hombre para poder redimirle, en lugar de darle la gloria y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. La iglesia seguirá respetando los factores de poder, pero no es ingenua y sabe realmente cómo se bate el poder detrás bastidores. Claro que van a expropiar para garantizar lealtades, porque no hay amigos en la política, hay socios. Eso lo recordó Maquiavelo y tengo yo como pastor que recordárselo a mi iglesia. No creas que hay amor detrás de esto. Hay sociedades, hay intereses. Necesito mantener lealtades. ¿Y cómo la financio? Sustrayendo del sector privado y socializándolo. Porque nada gratis existe. Siempre alguien paga lo que hay que dar. La gratuidad no existe. Siempre alguien paga lo que afirma alguien que es gratuito. ¿Se dan cuenta por qué este libro no puede entrar en algunos lugares? Ahora sí se dieron cuenta. ¿Usted se imagina que esto se dijera en algunas tribunas? Eso no lo dijo Jorge Isea. Eso lo dice Primera de Samuel, 10 siglos antes de Cristo. Pues hay que quemar ese libro. Hay que quemarlo porque está desnudando nuestra praxis. Está evidenciando lo que tras bastidores sucede. Tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Necesito lealtades, tengo que comprarlas. Quítate tú y se pone el otro. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Ok, vamos a tener modelos de esclavitud. Les voy a enseñar, hay una película que usted puede ver hoy en familia y que puede ilustrar perfectamente lo que estoy exponiendo hoy. Es de La rebelión de la granja, de Orwell, que escribió también la novela 1984. Las dos novelas están en películas. Las dos novelas están en películas. Y hay una anécdota interesante con George Orwell que decía, hablando, porque él cayó preso bajo el gobierno fascista, si no me equivoco, cayó preso bajo el gobierno de Franco en España. Y también tuvo sus dificultades en la Unión Soviética. Él era socialista de formación, antes de escribir 1984 y antes de escribir La rebelión de la granja. Era, de alguna manera, toda la intelectualidad occidental se vio muy seducida por la revolución bolchevique. Lo cierto es que cae preso y puede ver el rostro del totalitarismo en sus ambas expresiones, tanto en la derecha como en la izquierda, y escribe esos dos relatos. Lo interesante es que entrando en un careo con otras personas que afirmaban lo distinto a su planteamiento, le decían, es que tú no puedes juzgar a la Unión Soviética, tú no puedes juzgar a la cortina de hierro, eso no es socialismo. Y él le dijo, ¿cómo que no es socialismo? Claro que es socialismo. Y los de derecha le podían decir, eso no es libertad de mercado. Eso no es libertad de mercado, eso es opresión, ese es capitalismo de Estado. A lo que Orwell podría decir, pero yo no veo dónde están ni las libertades ni los beneficios sociales. Le dijo el de izquierda, lo que sucede es que para hacer un omelette hace falta partir algunos huevos. Con esto queriendo decir, vamos a tener que hacer violentamente algunas cosas para poder hacer un omelette. A lo que brillantemente responde Orwell, ¿y dónde está el omelette?
¿Dónde está la tortilla? Veo los huevos rotos, pero no veo la tortilla. Ya se han roto varios huevos. Lo que no veo son los resultados. ¿Sabe por qué? Ni se van a ver. Porque el hombre no redime al hombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos tener salvación, sino en el dulce y sublime nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Esto se lo estoy predicando para que no le sigan rompiendo el corazón. Y usted ahora con madurez política y espiritual pueda decir: no es el hombre señor de su camino. Ya el Señor nos dijo, ¿sabe por qué? No es porque ellos sean peores que nosotros. Ese es el corazón del hombre cuando el poder, ellos lo abrazan. Tú quieres ver corrupto el corazón del hombre, mis queridos hermanos, en el poder se pone en evidencia. Y algunos de estos líderes, si nosotros tuviéramos la misma facultad de administrar el poder, quizás fuéramos peores. Lo que nos están dejando claro estos libros históricos es que no importa las formas de gobierno, el corazón del hombre es perverso. Y quiero seguir explorando este concepto. Miren lo que dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Querían patria? Tengan pues. Ténganla. Los voy a entregar a lo que pidieron. Por esta razón. Y ahora yo puedo decirles como dijo el profeta: cíñase bien usted los lomos. Y ahora escuche lo que Dios tiene que decirle a esta nación. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La nación espera bendición sin humillación. Busca transformación sin arrepentimiento. Busca sabiduría o busca consejo sin humillarse y buscar la voz de su Dios. La verdad fue detenida en la plaza y la equidad no pudo llegar a ella. El Señor hoy se sorprende de que por timidez y cobardía, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, no esté la iglesia diciéndole a la nación que no será con ejército ni con fuerza, será con su Santo Espíritu que venceremos. Busquemos al que hizo las Pléyades y extendió el Orión. Busquemos al que creó las constelaciones, el mar y las estrellas. Busquemos al que puede dar reposo y un nuevo comienzo a nuestra tierra de gracia. A su nombre sea la gloria. Creo que esta nación necesita escuchar esa voz. A su nombre sea la gloria. Y aquí, en este nudo de circunstancias tan complejos de exponer, hemos visto cómo una familia disfuncional
puede tener problemas nacionales, porque la familia de Elí y la familia de Samuel metieron en problemas a su entorno. Dura exhortación para nosotros los líderes. Pero podemos ver cómo los problemas familiares también se traducen en crisis nacionales. Todo esto por no escuchar la voz de Dios. Al rey que se nombre, dijo Moisés, tiene que hacer esto. Le darás una copia de este libro y la tiene que leer todos los días, porque la única forma de que él no se aparte ni a derecha ni izquierda es que se bautice en mi palabra. Y ya veremos que los únicos hombres que triunfaron en la gestión pública fueron aquellos que ni a derecha ni a izquierda se olvidaron de este libro de la ley, sino que meditaban en la ley de Jehová de día y de noche, y todo lo que ellos hicieron prosperó. A su nombre sea la gloria. Vamos a decirle esto a nuestra nación. ¿Y por qué no? Vamos a ver cómo se gobierna. Porque aquí tenemos duras críticas al sector público, a las formas de gobierno, pero no nos podemos quedar solamente en una perspectiva crítica. ¿Cómo se gobierna entonces, pastor? Es la pregunta que le tenemos a los libros históricos y que vamos a responder en las próximas semanas, si Dios lo permite. ¿Cuántos quieren hacerlo? Póngase de pie, ya los he tenido largo tiempo acá. Vamos a invitar a los músicos y vamos a despedirnos con alegría. Tome la mano de quien está a su lado. Hoy los padres tenemos una solemne exhortación. ¿Vieron en esta atropellada exposición, porque fueron muchos temas los que tuve que ventilar para llegar a este punto? Pero puede usted observar cómo la crisis de Elí, la crisis de una familia, pone en problemas a una nación. ¿No ha observado usted la hazaña con la que Satanás hoy persigue debilitar a la familia contemporánea? ¿Cómo estamos a punto de perder incluso la razón, el sentido común, persiguiendo objetivos sociales y políticos lesivos a la familia misma? El proyecto de Satanás es destruir nuestras naciones, destruyendo nuestras familias. Destruyendo nuestra integridad familiar, destruye la integridad nacional. Pues, ¿quién sabe esto sino usted? Queda bajo nuestra responsabilidad. ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Ha usted predicado estas verdades en su trabajo? ¿Ha sido usted un factor y le dice, hermano, necesitamos la dirección de Dios? Las cosas no están bien. Oremos, busquemos luz. Que prevalezca tu palabra por encima del consejo terrenal. Yo invito a los funcionarios públicos a que forjen células de oración en sus lugares de trabajo. Que los educadores tomen tiempo para predicar el evangelio a sus estudiantes. Que puedan tomar tiempo para orar con sus compañeros de trabajo. Tenemos que ser sal para preservar y tenemos que ser luz para orientar y para discernir los tiempos y las sazones. Yo quiero que hoy oremos con ese propósito. ¿Qué le parece? Y le digamos, Señor, yo quiero ser sal y quiero ser luz en mi trabajo, en la universidad, en mis espacios públicos, en la gobernación, en la alcaldía, en cualquier lugar donde tu providencia me ha puesto, porque quien te puso en ese lugar fue el Señor. Y quizás, como dijo Esther, para esta hora Dios te ha puesto, para ser un factor de transformación espiritual en las instituciones de tu nación. Que si los demás se tragan la luz roja, tú seas el que la preserve. Si los demás transgreden el derecho, tú seas el que diga, no, yo no puedo defraudar a mi Señor. Si los demás se lucran sacando provecho de su ostentación y de su cargo, tú puedas enseñar lo que es la integridad bajo fuego, al igual que Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ojalá que Dios levante de esta iglesia hombres capaces aún para el gobierno.
Oremos para ese propósito. Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu eternal palabra, pero ante todo, Señor, viendo y poniendo en evidencia cómo nuestra torpeza puede poner en crisis a nuestra nación. Hoy primeramente queremos pedir perdón, lo que por omisión nosotros hemos dejado de hacer quizás como padres, Señor. Quizás nuestros hogares y nuestras familias no han sido el mejor ejemplo, Dios, ante la nación y la sociedad. Pero sabemos que eres un Dios de gracia y de bendición, que puede brindar nuevos comienzos a nuestras vidas. Bendice la familia, oh Dios, que integra tu iglesia. Bendice, oh Dios maravilloso, la posibilidad de poder ser un factor de testimonio donde quiera que nos encontremos. Permite, oh Dios, que las reformas más importantes que tu palabra establezca, podamos instituirlas en nuestros hogares. Límpianos con tu sangre y seremos limpios. Ayúdanos a estorbar a nuestros hijos cuando el proceder sea distinto a tu precepto. Con toda diligencia, valentía, pero también con amor. Ayúdanos a corregir a tiempo y fuera de tiempo, a proclamarte. Oh Dios, que nuestra vida devocional sea más profunda en lo privado que en lo público. Que nuestra recámara secreta, oh Dios, esté perfumada por el aroma de tu presencia. Y que nuestras familias puedan ser restituidas, renovadas en el poder de tu Santo Espíritu. Bendice esta tierra amada, oh Dios, por causa nuestra. Bendice a Venezuela, oh Dios, que afronta tiempos de incertidumbre. Oh Rey maravilloso, independientemente de nuestro sesgo o preferencia, hoy queremos pedirte perdón por nuestro adúltero corazón. Hoy queremos buscar en ti la causa suficiente para la respuesta y la necesidad, oh Dios, y el oportuno socorro para el tiempo de nuestra necesidad. Tú eres el Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, es de ti. Hoy queremos como iglesia invocar esa virtud. Bendice a Venezuela. Que nuevamente sus campos estén fértiles. Que nuevamente, oh Dios, la prosperidad acompañe a nuestra experiencia nacional. Que tiempos de refrigerio, de paz y de gozo acompañen esta tierra. Y sobre todo permite que la iglesia venezolana pueda en arrepentimiento, Dios, volver su rostro ante ti. Perdónanos, límpianos, que una vez más esperamos en ti. A ti damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte.